Como ustedes saben, se nos vino el tiempo encima, así que la clase de hoy prácticamente la vamos a convertir en un cara a cara. Oye, Ustedes ¿cuántas van a clases nos poder... quedan? ¿Mande? ¿Cuántas clases nos quedan? Tenía la idea de que nos quedaban dos, este, pero según los nuevos datos, pues es hoy la última clase. Entonces, No puede ser. Yo estaba pensando 3 clases todavía. No manches, me robaste. no, de hecho eran, bueno, yo tenía contemplado tres, incluyendo la pasada, pero algo salió mal en mis cálculos, pero no se preocupen, de todos modos, ya saben que seguiremos en contacto resolviendo dudas. Entonces, Ahora ya con en el esta canal de clase, YouTube, pues ya, sí, desde ahí. Oye, sí. Bueno, luego cada cosa que pregunten te la envío. ¿Cómo le hacemos con eso? sería bueno, para hacer así como alguna especie de cápsula y yo o así que te contesto. Va, 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 va. Ok. El día de hoy, pues vamos a iniciar nuestro cara a cara, con algunas preguntas que ustedes tengan en este momento. Vamos a tratar de responder a sus preguntas, tanto de cosas que tal vez hayamos visto y que no hayan quedado claras, como de cosas que todavía nos hayan faltado por causas del tiempo. Entonces, pues, primeramente les doy el tiempo a ustedes para que puedan decirme qué les gustaría que preguntar. Nada más que no vaya a ser mi fecha de matrimonio, por favor. Este, yo una. Y pues está muy buena. La iglesia pasará la gran tribulación. Ok. Eh, cuando te refieres a si pasará, Con eso tienes para toda la clase, gracias. eh, ¿a qué te refieres, Paquito? Cuando dices si pasará. O sea que si pasará la gran tribulación, o sea que si será todos en el cielo, o sea, todos los cristianos y toda la iglesia, o sea, o sea, si no va a ¿Te ser como refieres? herida, o sea, si va a pasar, también Emilio también, si, Ajá. ¿Te refieres entonces a si la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación? ¿O no, si va a permanecer? nada más, si pasara, ¿tú qué piensas? Ok. Bueno, eh, hay una doctrina que se conoce como la doctrina del arrebatamiento o del rapto. Esta doctrina enseña que la iglesia tendrá que salir de la tierra, es decir, va a ser llevada al cielo durante 3 años y medio. En ese tiempo la iglesia no va a tener eh, ningún, ningún problema. Van a estar con Cristo, van a estar en una especie como de cena, y mientras los que se queden en la tierra, que en su mayoría van a ser judíos, y aquellos que se hayan negado a aceptar el Evangelio, van a permanecer en la tierra destrozándose unos a otros y viendo cómo se acaba el tiempo y se derraman los juicios sobre ellos. Esta es una doctrina que está fundamentada en Mateo 24, en la que dice nuestro Señor Jesucristo que dos estarán en la cama, uno será tomado y otro dejado,
2 en el campo, uno tomado y otro dejado. Y de ahí es de donde surge esta doctrina del arrebatamiento o del rapto. Sin embargo, en Apocalipsis se nos muestra que quienes sufren todas las cosas son los verdaderos santos, por lo cual la iglesia tiene que pasar la gran tribulación y tendrá que sufrir junto con las demás personas todos los derrames de las copas de la ira, junto con las 7 trompetas. Entonces, sí sería contradictorio que el Señor evitara que los santos no pasen por la gran tribulación. Los santos tienen que sufrirla porque es parte de su purificación para alcanzar su perfección y santidad. Entonces, eso es parte. Ahora, decía también nuestro Señor Jesucristo que así como en los días de Noé, así también serán en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Esto qué significa? Según lo que leemos en los textos que se refieren al diluvio, antes de que el diluvio ocurriera, surgió un evento que fue el arrebatamiento de Sión, cuando Enoc, junto con su pueblo, fueron llevados a otro lugar, al seno de Dios, así es como algunos lo mencionan. A partir de ahí y hacia el diluvio, hubo personas que fueron arrebatadas, mientras que la iniquidad iba aumentando en la tierra. Esto lo veremos en nuestros días. Nuevamente, el Señor va a permitir que algunas personas sean trasladadas hasta Sion, pero solamente algunas cuantas. Posiblemente sean los 144,000 de los que hemos hablado, pero el Señor no ha revelado nada al respecto. Pero eso no significa que toda la iglesia tenga que ser arrebatada. Entonces esta doctrina no es del todo incorrecta, pero no se va a llevar a cabo como regularmente se enseña. La iglesia tendrá que sufrir 3 años y medio, tal como lo describe el libro de Apocalipsis. Bueno, primeramente, ¿se pudo contestar la pregunta, Paquito? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una. Bueno, la última vez estábamos hablando en cuanto a las bestias y demás. Y estábamos analizando la bestia de la tierra. Pero después de esto, ¿tú quedaste que nos iba a llegar algo de copas de la ira? ¿Qué onda con eso? Pero otra vez, la parte nada más de la pregunta. Se me cortó un poquito. Sí, no te preocupes. ¿Qué pasa con las copas de la ira? Porque nos estábamos en el séptimo sello, estábamos en las bestias y demás, pero no vimos las copas de la ira. ¿Qué significan? ¿Cuándo se van a dar? ¿O por qué se dan? Ok, muy bien. Bueno, en Apocalipsis, capítulo 12 y 13, vemos prácticamente la historia del mundo, desde la fundación de la Iglesia de Cristo hasta los momentos del sexto sello. En el sexto sello es cuando ocurre el evento de la restauración. Y esa parte que ya no nos alcanzó el tiempo a poder ver, bueno, lo hemos visto, pero en otros aspectos, se describe un poco más en el capítulo 14, cuando habla primeramente nos habla de los 144,000, nos da algunos detalles sobre ellos, y entonces Juan empieza a explicar el proceso de la restauración, de cómo es que estos 144,000 llegaron a ser elegidos. Y nos habla de 3 ángeles, uno de ellos
sabemos que es Moroni, por el mensaje que trajo. Los otros dos han estado reservados para etapas posteriores. Y aunque el libro de Apocalipsis no lo dice, yo personalmente me atrevo a creer que los otros ángeles se manifiestan durante etapas posteriores. Uno podría ser... Así para que se vea, ¿va? No. Uno podría ser en el momento en que se inicia el séptimo sello, y el otro en el momento en que se derraman las copas de la ira. Esa es solamente mi opinión. Ahora bien, cronológicamente tenemos los 7 sellos, que abarcan desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Al momento de abrirse el séptimo sello, no llega inmediatamente Jesucristo. Lo que ocurre es que se abren los cielos para hacer sonar las 7 trompetas. A partir de aquí es donde comienza a derramarse juicios parciales. Por eso es que cuando leemos sobre las trompetas, encontramos, por ejemplo, que dice que la tercera parte de las hierbas fueron heridas, la tercera parte de las aguas fueron maldecidas, la tercera parte de los ríos fueron maldecidos. Y así nos vamos en un juicio parcial, hasta que llegamos a la última parte en la que se nos habla de que también la tercera parte de los hombres fueron muertos. Pero termina diciendo que ni aún así se arrepintieron de sus malas obras, ni de su idolatría, ni de sus abominaciones. Posteriormente, se abre el paréntesis en donde Juan nos muestra las bestias y la historia que tiene que ver con ellas, abarcando precisamente los periodos de la iglesia institucional hasta nuestros días. Y entonces, cuando llega al capítulo 14 y nos describe sobre los ángeles, nos habla que el tercer ángel, cuando anuncia su mensaje, entonces viene otra señal. Y esa señal es precisamente que el templo celestial se abre. Y en el momento en que se abre, salen 7 ángeles. A esos 7 ángeles se les da unas copas. Y esas copas contienen la plenitud de la ira de Dios. Y entonces es aquí donde vienen los juicios mucho más severos. Si antes era maldecida solamente la tercera parte de las hierbas y de los árboles, entonces cuando se derrama la copa en contra de la vegetación, acaba con toda ella, acaba con toda la vegetación. Y después viene así sucesivamente otras plagas que acaban con la totalidad, hasta el punto de que dice uno de los ángeles que el agua se torna totalmente en sangre, y entonces nos exhorta a regocijarnos porque la gran ramera de toda la tierra beberá de esa agua, del agua que ella misma propició, es la que le dará a beber en los últimos días. Lo interesante de estas copas es que, tal como lo observamos en Tercer Nefi, vemos que los juicios caen sobre buenos y malos. Incluso se oyen lamentos donde se dice que algunas personas decían: oh, si nos hubiéramos arrepentido, nuestros hijos y nuestras hijas no hubieran perecido. De tal forma que entonces va a caer un juicio en el cual la iglesia también pues recibirá
un daño colateral, pero esto es parte de lo que tendrá que suceder. Sí, sí es importante que notemos que aquí ya es un juicio total, pero aún así no es el fin, porque al final de la séptima copa nos dice que Satanás reúne a sus huestes, es decir, el dragón y la bestia reúnen a su gente para combatir contra el pueblo del Señor en el valle de Armagedón. Así es como termina este evento, principalmente en el capítulo 16. Entonces, este es el escenario en el cual se prevé que ocurra la segunda venida. Ok, hasta aquí no sé si se pueda responder la pregunta o se haya dado contestación a la pregunta de las 7 copas. Sí se dio contestación, pero ahora tengo más preguntas. Ok, adelante. Así que ese es momento para preguntar. Bueno, ahora estamos hablando ya de la guerra de Armagedón. Bueno, ¿se sabe qué lugar es donde se dará o es solo un lugar metafórico? No, es un lugar real. Es un lugar que está al sureste de Nazaret y al noreste de Jerusalén. Es un valle bastante grande donde regularmente se han librado históricas batallas entre judíos contra árabes, babilonios, egipcios, incluso contra el imperio griego, también ahí se llevaron a cabo unas batallas. Entonces, ha sido el lugar de batallas por excelencia. Es un lugar real, es un lugar que sí existe y se conoce como Valle de Megiddo. Ok, Juan. Muy bien. Bienvenidos los demás. El día de hoy estamos teniendo un cara a cara, dado que el tiempo se nos vino encima. Y entonces estamos resolviendo preguntas que ustedes tengan en cuanto al libro de Apocalipsis. Entonces es el momento para que ustedes puedan realizar alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente. Tengo una pregunta. Este, bueno, contrario, bueno, eso del libro de Apocalipsis, ahorita, nada más vamos a ver preguntas o también vamos a ver los últimos capítulos hoy. Puras preguntas. Ah, va. Si es así, tengo una muy buena pregunta y está bien chida. ¿Qué representa para la iglesia de los últimos días el milenio? ¿Ok? Es el séptimo sello. Regularmente se cree que el milenio será un tiempo de descanso donde todos vamos a poder sacar nuestras hamacas, amarrarlas al mejor árbol y descansar. Eso es una mentira. Es un sueño que no existe. El milenio es un tiempo de 1000 años para trabajar en las cosas que quedaron pendientes durante la vida en la tierra. Es un tiempo en el cual incluso la casa del Señor pues no cerrará sus puertas. Día y noche estarán trabajando. Es un tiempo en el cual se reunirán todas las cosas en Cristo. Regularmente hablamos de la restauración. Sin embargo, la restauración no será consumada sino hasta que haya resucitado el último ser viviente sobre la tierra. Hasta ese momento es cuando se hará o se dirá que ha sido consumada la obra. Pero mientras
durante el milenio continuará el proceso de restauración. Y el Señor sabe que hay muchas cosas que están pendientes aquí en la tierra, incluso algunas interrogantes que actualmente tenemos se resolverán durante ese tiempo. Interrogantes tal vez, por ejemplo, que quisiera poner solamente algunos ejemplos, como qué pasaría o qué va a pasar con aquellas personas que se suicidaron, ¿no? Regularmente en la Tierra creemos, dependiendo la experiencia que hayamos tenido, eh, sí, Liz, en ese tiempo es cuando se llevará a cabo digamos, estas cosas que estoy comentando. Se abrirán los libros, dice el libro de Apocalipsis, y esos libros incluyen pues todos los hechos de los hombres, todos nuestros hechos personales, cosas que hayamos dejado sin resolver, y entonces tendremos un breve tiempo para poder resolver ese desafío que hayamos tenido en la Tierra. Y repito, solamente un ejemplo, ¿qué pasaría con estos personas que se suicidan? Y nosotros a veces los vemos como condenados, ¿no? Decimos, es que atentaron contra su vida, cometieron pecado imperdonable y se van a ir al infierno. Sin embargo, nunca sabemos qué es lo que ocurrió detrás de ese acontecimiento. Y entonces, en el milenio, cuando se abran los libros, se resolverá. Es ahí donde los santos juzgarán. Por eso es que se nos invita siempre a juzgar con justo juicio. Durante ese tiempo, efectivamente, Satanás será atado. Y el que sea atado, pues no significa que va a llegar la policía y le va a poner unas esposas y lo va a echar a la cárcel. Significa que debido a que las personas estarán conscientes de todo lo que ha acontecido, entonces cuando vean al Cristo, sabrán que es Él. Y entonces no habrá sentimientos de maldad. Esta es la razón por la cual Satanás no tendrá poder sobre nadie durante este tiempo. Pero conforme empiecen a resucitar o conforme empiece la resurrección de los inicuos, entonces empezarán a levantarse personas que estarán en oposición al Mesías. Y es ahí donde nuevamente Satanás irá recobrando su poder, preparándose para el final del milenio. Al final del milenio viene la verdadera batalla de Armagedón. Entonces, prácticamente, pues eso así que es un resumen del milenio. No sé si haya algo que quieran preguntar. Quiero preguntar algo. Estaba leyendo y, bueno, según lo que entendí, antes del milenio son todas las 7 copas y demás. Entiendo que Satanás será atado los 1000 años y después viene la batalla. Entonces, dice que él va a reunir como otra vez a sus huestes y demás. Se supone que en el milenio ya nada más quedan los justos, ¿no? Entonces, ¿qué serán como los que, bueno, van a resultar buenos y malos? Entiendo eso. Cuando sea la última batalla, entonces no encuentro como cómo se va a llevar a cabo. Bueno, creo que es como por medio del testimonio, ¿no? Y eso porque se supone que ya no habría derramamiento de sangre debido a que todos seríamos resucitados. Ok, es una pregunta bastante interesante. Oye, Juan, antes de que le contestes a Gaby, ay, perdón, Gaby. Nada, en cuanto al milenio, solamente dijiste que, pues, bueno, ya sabía que todos vamos a trabajar. Todas las personas que ya están del otro lado del velo resucitarán para que también trabajen en las cosas que están aquí pendientes. Sí, es un poquito
difícil ese tema porque no se ha dado todavía conocimiento al respecto. Hasta ahorita solamente se habla de resurrección de justos e injustos. Algunas personas han llegado a creer que hay más de 4 resurrecciones, otros dicen que nada más son 2, otros dicen que son 3, y así podemos ir dividiendo y subdividiendo los momentos de la resurrección. Lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que al principio del milenio, bueno, quiero corregir, desde el tiempo en que Cristo resucitó hasta el principio del milenio, mucha gente justa que aceptó el Evangelio ha estado resucitando. Al inicio del milenio será una resurrección masiva de muchos santos, únicamente santos, aunque estarán vivos algunas personas que se libraron de esta gran tribulación y que no aceptaron el Evangelio. Incluso sabemos que habrá personas que, aún viendo a Cristo y aún palpando las marcas en sus manos y en sus pies, no se convertirán al Evangelio. Pero serán los menos y los únicos. Conforme vaya avanzando el milenio, irán resucitando más personas. Entre ellos, personas que no aceptaron el Evangelio, pero que fueron justos, que nosotros los conocemos como los merecedores de la gloria terrestre. Y ya al final, ya serán los que pertenecen a la gloria celestial y a lo que es las tinieblas de afuera. Y repito, no tenemos todavía información revelada con respecto a estas etapas, a este conocimiento, pero podemos saber que al inicio del milenio, cuando van a estar la mayoría de los santos justos, seguirán haciendo obra por los antepasados que aún no han resucitado, precisamente para darles esa oportunidad de que ellos puedan aceptar el Evangelio antes de que resucite. Pero aún hay otras cosas también que están pendientes con respecto a la hora de los templos. Por ejemplo, quizá una de las cosas más populares en la iglesia es de aquellos que pues nunca se casaron y les llegó la muerte, y entonces ahí habrá también una obra en el templo que por hacer, por aquellas personas que murieron sin tener esa oportunidad, personas que aceptaron el Evangelio, pero desafortunadamente por alguna razón no pudieron ser sellados. Entonces es muchísimo el trabajo que se tendrá que hacer. Y recordemos que no solamente los conocidos o familiares de los miembros de la iglesia, sino al momento de resucitar a los santos de todas las épocas, pues prácticamente se estará también haciendo obra por la gente de muchas generaciones. Entonces sí habrá muchísima información que será manifestada. Y, perdón, hermana, no sé si esto pudo responder la pregunta. Sí, sí, Juan, muchas gracias. Y con respecto al segundo Armagedón, será más parecido a lo que ocurrió cuando Satanás fue expulsado de los cielos. Igual ahí con respecto a ese Armagedón, no se ha dado tampoco mucha información. Solamente el hecho de que Cristo no va a estar 100% durante el milenio. Él estará yendo y viniendo, así como ocurrió con los nefitas. Los visitaba, daba un mensaje, hacía algunas ordenanzas y se iba. Así es como va a ser el milenio. En una de esas ausencias del Mesías,
es cuando entonces Satanás tomará la iniciativa de rodear a los santos para combatir contra ellos. Y es cuando entonces Jesucristo llega nuevamente y dice que pues lo destruye con el fulgor de su gloria. Generalmente este pasaje se aplica al anticristo, pero esto no, ese acontecimiento de que destruirá al inicuo con su gloria, en realidad no se refiere al anticristo, se está refiriendo a ese último Armagedón, en el cual Satanás ahora sí será totalmente desechado y expulsado a su propio dominio. Y aquí es un tema muy interesante porque hay personas en algunas otras sectas que enseñan que Satanás va a ser perdonado, que dicen que Satanás va a poder, como él ya cumplió su propósito en el plan, entonces Dios le dará una amnistía en términos de AMLO, y lo perdonará y le dirá bienvenido. Pero eso obviamente va en contra de las escrituras. Quedan menos de 30 segundos. Ok, cerramos sesión.